Leopoldo Maldonado es el director de Artículo 19 en México y Centroamérica. Y bueno, pues Leopoldo, como cabeza de esta organización internacional con presencia en México, está pues siguiendo de cerca y manifestándose en relación a San Luis Potosí. ¿Qué está ocurriendo en este momento con la libertad de expresión y San Luis Potosí? Bienvenido, Leopoldo, gracias por estar aquí y contarnos. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Estamos hablando de qué tipo de situaciones judiciales, qué tipo de legislación, qué tipo de cosas está ocurriendo ahí. Mira, Carmen, es muy preocupante. Precisamente vale la pena irnos hacia atrás en una serie de antecedentes en las reformas legislativas que se hicieron en el estado de San Luis Potosí desde noviembre del año pasado. Todo comenzó en octubre del año pasado cuando se difundió un video donde un supuesto grupo criminal acusaba al gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y a la Guardia Estatal Civil de haberse pasado y obviamente operar para el grupo criminal contrario. La reacción del gobierno no se hizo esperar y dijo que ese video estaba manipulado por inteligencia artificial. Pero no quedó ahí. Un mes después de los hechos, y desde nuestra perspectiva de manera poco seria y muy precipitada, se sumaron o se adicionaron tres artículos, tres delitos al Código Penal de San Luis Potosí. Estamos hablando de lo que se conoce coloquialmente como la Ley Serrano, que en realidad fue una reforma al Código Penal que se consumó el 14 de noviembre del año pasado. Estos delitos son tres. El artículo 187 ter, que habla del uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, a quien sin consentimiento previo, expreso, informado de la persona use su voz o identidad digital y lo manipule mediante inteligencia artificial. Son de 1 a 3 años de prisión por ese delito. Luego el 272 bis, difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial. Y aquí es quien de manera dolosa y con el propósito directo de generar alarma pública o alterar la paz social, fabrique, modifique o difunda mediante sistemas de inteligencia artificial contenidos falsos o manipulados. Este delito amerita de 2 a 5 años de prisión y tiene un agravante de hasta una mitad adicional a esas penas si se hace por medios masivos de comunicación. Y el último delito es el 272 ter, artículo 272 ter, que se adicionó, manipulación institucional mediante inteligencia artificial, muy parecido a este que comentaba, quien a sabiendas de su falsedad y con la finalidad de alterar la confianza pública en las instituciones o poner en riesgo la seguridad del Estado, genere, modifique o difunde mediante sistemas de inteligencia artificial para hacer pasarla por declaraciones verosímiles o actuaciones de la autoridad. Esto se aprobó sobre las rodillas, al vapor, en el Congreso de San Luis Potosí. Es una iniciativa del diputado Héctor Serrano, a quien conocemos muy bien en la Ciudad de México porque fungió como secretario de gobierno durante la administración de Miguel Ángel Mancera y ahora es diputado local en aquel estado, en San Luis Potosí. Este delito fue ampliamente criticado por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Artículo 19, por la ambigüedad y por la apertura de estas disposiciones normativas, que si en cualquier materia es algo a revisarse, en materia penal, la taxatividad, es decir, la claridad y la precisión de las normas es algo importantísimo, porque no se debe prestar a la interpretación y mucho menos a la arbitrariedad, primero de las fiscalías al realizar la investigación y aplicar el delito, y tampoco de los órganos judiciales. El principio de taxatividad penal es fundamental y aquí no se respeta, pero además va directo sobre el tema de la libertad de expresión, porque lo que en realidad se está penando es la difusión de información, sí, manipulada, determinada por quién o mediante qué herramientas, no lo sabemos. No sabemos si realmente existe esa capacidad hoy en día
en las fiscalías para identificar inteligencia artificial, pero además en una era en donde la inteligencia artificial pues prácticamente está en todas las plataformas y puede haber videos y audios que tengan rasgos de inteligencia artificial en su edición. ¿Cómo van a determinar si esa manipulación fue hecha con fines para los que se están marcando? Repito, conceptos tan graves como alarma social, como inestabilidad, como alteración del orden público. Esto pasó en noviembre y traía esta dedicatoria. Tenía muy claro que era por el video que se publicó y que el gobierno alegó que era creado mediante inteligencia artificial para tratar de desprestigiar al gobierno del Estado, adjudicándole una supuesta complicidad con el crimen organizado. Pues bueno, las consecuencias 6 meses después, Carmen y auditorio, son realmente preocupantes, porque el pasado 21 de mayo detuvieron a 2 creadoras de contenido, una de ellas incluso exfuncionaria municipal de el San Luis Potosí capital, Heréndira Reyes, quien dirige la página Sandwicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo, quien fue funcionaria pública de comunicación social, fueron detenidas en presencia de los nietos de Heréndira Reyes, fueron detenidas para ser conducidas a proceso. Al igual que el mismo día fue detenido otro creador de contenido, que es Cristian Herrera, propietario de la página Código Rojo. Pero además no se acaba ahí. Sabemos de otras 7 órdenes de aprehensión, entre ellas una dirigida contra la periodista Anaí Torres González, quien además de estar incorporada al mecanismo de protección, ha sido sumamente crítica con el gobierno del Estado. También El País, quien también publica una nota la semana pasada e indaga sobre las otras personas, menciona a Roxana Hernández, que es una activista que de hecho es cercana o simpatiza con Morena. En fin, hay una multiplicidad de actores entre ya los que están bajo proceso, con prisión preventiva justificada, ya dictada por el juez de control en aquel estado el miércoles pasado, que los vincularon a proceso. Es decir, consideraron que había suficientes indicios para seguir adelante una investigación y establecieron 3 meses de prisión preventiva justificada para estas personas que fueron detenidas una semana antes, y hay órdenes de captura contra otras 7 que resultan personas incómodas, que resultan críticas al gobierno del Estado. Hay mucha hermetismo, hay mucha cerrazón alrededor del caso, precisamente porque hay miedo, pero hay una oportunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tan mal estaba el delito, los delitos que acabo de mencionar en su redacción, promovió una acción de inconstitucionalidad, la 132-2025, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos el declarar la invalidez de estos delitos por las razones que ya se mencionaron, por la incertidumbre que generan, porque ataca directamente la libertad de expresión. Y una vez que se declare la invalidez de estos delitos, las personas que han sido procesadas podrán recuperar su libertad. Más allá de esto, lo que abre es una discusión en torno a la judicialización de la libertad de expresión y su grado más extremo, que es la criminalización de voces críticas, que desafortunadamente, Carmen, estamos viendo con mayor recurrencia. Recordemos los casos de Rafael León Segovia en diciembre del año pasado, periodista de Coatzacoalcos, Veracruz, acusado de terrorismo. Recordemos el caso de Rodolfo Ruiz, director de Consulta, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el gobierno de Puebla, siendo un periodista muy crítico, y esto se está volviendo cada vez más recurrente. Pues es muy preocupante todo el panorama que nos estás contando, Leopoldo Maldonado. Gracias por estar aquí para exponerlo, y desde luego seguiremos de cerca pues cada uno de los casos y la situación en general que estás aquí describiendo. Como siempre, gracias, y digamos que si el tema llega a la Suprema Corte de Justicia, no hay fecha. No hay fecha, tenemos claro que se acaba de cerrar la instrucción, es decir, ya se integró, lo tiene como ministro ponente el ministro Giovanni Figueroa. Nos parece que es una buena noticia dentro de, digamos, todo lo que se pueda decir alrededor de la Suprema Corte. Es un jurista que comprende bien los temas de libertad de expresión,
El problema, Carmen, es que, bueno, ya se discutió, por ejemplo, el delito de ciberasedio en Puebla, en la Corte y se declaró inconstitucional. Recordarán ese delito también con fines muy legítimos, pero con una redacción muy despatarrada, por decirlo suavecito. Bueno, pues al final lo declaró inconstitucional la Corte, pero no fue unánime. Hubo votos en contra de declararlo inconstitucional. Y aquí lo que nos preocupa es que se imponga la razón de Estado sobre el derecho y, por supuesto, sobre los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que hay que regular la inteligencia artificial, sí, pero con seriedad, con voces técnicas y técnicos, con inclusión, con pluralidad, no sobre las rodillas. El Senado mexicano lleva 4 años tratando de legislar estos temas, tiene más de 50 iniciativas, no se puede hacer al vapor y menos en tema penal. Por eso la Corte tiene ante sí una oportunidad histórica para que realmente se dé una discusión sobre la inteligencia artificial y su regulación. Ahí está un tema de temas. Gracias, Leopoldo, por estar aquí y seguimos hablando. Buen día. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Buenos días. Volvemos.